son los análogos de las prostaglandinas. Son medicamentos que actualmente son los más usados, los que mejor reducción de la presión intraocular tienen, por el porcentaje que es alto, junto con los beta bloqueadores, que son el timolol principalmente, ¿verdad? El betaxolol, la diferencia que hay entre uno y otro es que pues prácticamente estos son cardioselectivos y solamente están recomendados en pacientes que tienen alguna alteración así que nos puede dar efectos adversos con el manejo de estos beta bloqueadores. Los de segunda línea son los agonistas adrenérgicos, los inhibidores de la anhidrasa carbónica, que los vamos a mencionar, y las combinaciones, ¿verdad? Y los de tercera línea son los simpático-miméticos, los hiperosmóticos y los inhibidores de la anhidrasa carbónica, pero que se dan por vía oral. Y por ejemplo, aquí lo que les comentaba, el porcentaje de la reducción, tanto el bimatopros como el latanoprost y el travoprost tienen un porcentaje de reducción de la presión intraocular basal hasta de 35%. ¿Qué quiere decir esto? Que de los niveles que manejan los pacientes en forma basal, por ejemplo, 30, pues nos va a reducir hasta un 30%, ¿verdad? O sea, que nos puede reducir hasta 10 milímetros de mercurio. Entonces, van a ser medicamentos muy efectivos. Los medicamentos, de acuerdo al mecanismo de acción que nos dan o tienen una potencia media, son el timolol y algunos alfa-agonistas. Y los de potencia baja, pues son, por ejemplo, el betaxolol. Por eso es que siempre el de primera elección entre los análogos y los beta bloqueadores, pues va a ser el timolol, ¿verdad? Tiene mejor eh, efectividad para controlar la presión intraocular. Y estos de acción o de potencia baja, pues también pueden ser los inhibidores de la anhidrasa carbónica tópicos. Ahora, por ejemplo, aquí beta bloqueadores, el timolol y el carteolol. Y los beta bloqueadores cardioselectivos, que es el betaxolol. Ahora, ¿cómo actúan estos? Pues bueno, estos van a disminuir la producción de glucosa. Normalmente la forma de aplicación es cada 12 horas. Después los inhibidores de la anhidrasa carbónica también son de uso muy frecuente y pueden ser medicamentos como la dorzolamida. Y los que son vía oral son la acetozolamida. Este, y bueno, estos sí se pueden dar combinados porque de repente ya en el mercado encontramos combinaciones como timolol con dorzolamida o timolol con brimonidina, ¿sí? Que son pues prácticamente parte de los agentes parasimpático-miméticos, que incluso algunos entran como pilocarpinas y que nos van a dar un mecanismo donde van a hacer que la pupila se cierre y de forma mecánica nos hagan una apertura más amplia de la malla trabecular. Este, los análogos de las prostaglandinas, pues básicamente se van a encargar de aumentar el drenaje del humor acuoso por la vía escleral. O sea, que los que tienen mejor efecto no es porque, una, disminuyan la producción de humor acuoso, ni tampoco trabajen a nivel de la malla trabecular, sino más bien nos van a incrementar el flujo a través del sistema venoso de la uveoclera. Entonces, en eso va a radicar su efectividad. Entonces, por eso es que a veces hacemos combinaciones entre, entre timolol o timolol con latanoprost o travoprost o bimatopros, porque de alguna forma van a potenciar su efecto hipotensor. ¿Sí? Los simpaticométricos como la brimonidina o la praclonidina, que todavía se llegan a usar un poco, pues básicamente nos van a actuar mediante un mecanismo en el que se combina tanto la disminución de la producción del humor acuoso como el aumento del flujo. Pero curiosamente, pues no tienen tanta efectividad como los primeros, ¿no? Y los agentes hiperosmáticos, como pueden ser el manitol, o el glicerol, pues solamente se utilizan en casos de emergencias en donde tenemos alzas importantes de las presiones intraoculares, ¿no? A veces tenemos pacientes que llegan con 50 o más de presión intraocular, entonces son pacientes que van a tener, como veíamos en los ángulos cerrados, pues dolor y mucha sintomatología de dolor ocular e incluso reflejos vagales, ¿no? Entonces, recuerden algo importante, el tratamiento a base de gotas va a estar indicado principalmente para los pacientes que tengan las variedades de ángulos abiertos, porque obviamente si nosotros vamos a trabajar
con una gota que nos va a dar un mecanismo de acción a largo plazo, pues lo importante es que sean pacientes con glaucomas de ángulos abiertos. Los glaucomas de ángulos cerrados se deben de manejar a veces sí con gotas, pero lo principal es resolver el cuadro que nos está obstruyendo ese ángulo camerular. Entre ellos, bueno, el tratamiento puede estar basado a base de una trabeculoplastia con láser o la realización de pequeños orificios en donde mejoren la circulación del flujo a nivel de la malla trabecular. Uno de los tratamientos quirúrgicos así más importantes que se ha realizado desde hace 60 años o más, pues es la trabeculectomía, que va a consistir en que vamos a realizar una falsa vía de drenaje. Y antes de pasar a la parte quirúrgica ya como tal, recuerden, el glaucoma se opera no para curarlo, más bien para mejorar el control de la presión. Ahora, cuando nosotros tenemos la indicación de algo quirúrgico, cuando el paciente, a pesar del tratamiento con gotas y las combinaciones posibles, no tiene un porcentaje o no alcanza una presión adecuada pues, para el daño que pudiera estar cursando. Aquí pues básicamente entra una estadificación de los pacientes en donde los glaucomas, por ejemplo, que son muy avanzados, pues a veces necesitan un control más estricto de la presión. ¿Sí? Pacientes que tienen daños iniciales, pues tenemos presiones metas, que así le llamamos, un poquito más holgadas. Los pacientes que tienen presiones que deben ser muy bajas y altamente controlables, pues bueno, son los que se van a hacer candidatos a tratamientos quirúrgicos, entre ellos a través de algunas técnicas como esta, que es la trabeculectomía, que va a consistir en realizar una falsa vía, o sea, hacemos una pequeña incisión, quitamos una parte de la esclera y hacemos una conexión entre lo que son los tejidos esclerales conjuntivales con la cámara anterior del ojo. Entonces esto va a ocasionar que tenga un flujo de salida aparte del sistema trabecular hacia la parte de esta pequeña ventana. Entonces, a través de esto, pues pueden tener un control muy adecuado de esa presión intraocular. Y esto es así como lo que vemos aquí. Se va a formar una pequeña bula en donde está, pues es humor acuoso que va saliendo de la cámara anterior y a través de lo que es la conjuntiva y la esclera, se va a ir reabsorbiendo. Entonces, muy efectivo. La otra, pues es una válvula de Met, que es un pequeño dispositivo, de un que puede ser de silicón o puede ser polimetil metacrilato y que se va a unir o que se va a adherir directamente a la esclera y nos va a mandar un pequeño tubo hacia la cámara anterior para que cuando las presiones sean arriba de, está escrito que pueden ser entre 18 y 20, tenga una apertura automática. Y cuando las presiones sean por debajo de 12, entonces se cierren en forma automática y no esté drenando nada. Entonces, normalmente estos dispositivos son implantes que se quedan ahí pues para toda la vida y que nos van a favorecer el control de la presión. En ningún momento sirve para curar o para regresarle la visión a los pacientes. Solamente nos ayuda a tener un control pues más estricto de esa presión intraocular. Y después sigue la trabeculoplastia, que no es otra cosa más que darle pequeños disparos de láser alrededor de lo que es el ángulo para mejorar su apertura en la malla trabecular. A ver si aquí se ve cómo se hace. Aquí lo que hace es señalarnos dónde se encuentra el ángulo y esta es la trabeculoplastia. Pequeños disparitos de láser que se van a dar en los 360 grados del ojo en la malla trabecular. Con este tratamiento se consigue que y entonces pues prácticamente mejora el flujo. Sí, este video es muy explícito, ¿verdad? O sea, realmente aquí pues básicamente es muy descriptivo para saber qué es lo que nosotros necesitamos con esta técnica, ¿no? Mejorar la permeabilidad de ese sistema trabecular. La otra pues es la iridotomía. Normalmente las iridotomías están indicadas para pacientes que tienen glaucomas de ángulos cerrados. Entonces va a consistir en hacer un orificio a nivel de lo que es el iris para hacer una comunicación entre la cámara posterior y la cámara anterior. Recuerden que dentro de las variedades en el glaucoma
de ángulo cerrado, lo que vamos a tener es un adosamiento de lo que es la parte o la cara posterior de la córnea con la cara anterior del iris. Va a ocasionar una obstrucción o un cierre total o parcial de la malla trabecular, y entonces lo que hacemos aquí es una pequeña ventana, un agujero que comunique la cámara posterior con la cámara anterior, y con esto pues relaje el iris y mejore la apertura del ángulo, ¿no? El iris se inclina hacia adelante. Sí, aquí pues básicamente es el mecanismo del cierre angular, ¿verdad? Entonces pues básicamente estos ángulos estrechos a veces nos dan mucho dolor de cabeza porque pues son nuestras causas de consulta de urgencia, ¿verdad? Y pues obviamente la única forma de resolverlo es a través de un tratamiento con láser, ¿no? O quirúrgico. Pero bueno, el láser es algo no invasivo, es algo que nos puede resolver el problema sin necesidad de operar al paciente, porque a veces las presiones son arriba de 50 milímetros de mercurio y pues tampoco son candidatos a hacerles algo quirúrgico hasta que no se estabilice esa presión ocular, ¿no? De lo contrario, pues sería como una olla express que se abre cuando tiene mucha presión interna, ¿no? Miren, esta es la iridotomía. Hacemos pequeños orificios en la cara anterior del iris para que comunique la superficie anterior con la cámara posterior, y con esto pues mejore la permeabilidad. Y este es el resultado. Ahora, también con el paso del tiempo pues se han creado diferentes modalidades y tecnologías. Aquí por ejemplo tenemos una en donde se le coloca una pequeña válvula, una válvula express, que es diferente a la que veíamos en el primer video. Hacemos una pequeña ventana y entonces metemos un pequeño dispositivo, así hacemos un corte y va a haber pues prácticamente una válvula que está preinyectada en un dispositivo que es como si fuera una pluma. Y que se va a encargar pues prácticamente de algo similar que la trabeculectomía. ¿Sí? Hacer una conexión entre la cámara anterior y la superficie escleral. Entonces, este dispositivo se queda ahí también para siempre y se va a encargar de esto, de hacer un drenaje hacia los tejidos externos del globo ocular, tanto conjuntiva como cápsula de Tenon y la esclera, ¿verdad? A veces nosotros preguntamos, ¿y cada cuánto se recambia? Pues normalmente estos dispositivos se quedan ahí toda la vida, ¿no? Pues prácticamente son imperceptibles y no le van a ocasionar ningún daño al paciente. Bueno, y estos son algunos estudios que en la actualidad no están considerados como los métodos de diagnóstico o el estándar para el seguimiento y detección de glaucoma, pero que de alguna forma son herramientas de bastante utilidad en donde vemos el grosor de las fibras nerviosas. Entonces, esta es una gráfica de pastel de ambos ojos en donde nos habla cómo se encuentra ese grosor general, ¿no? En los diferentes sectores, tanto en el sector inferior como el superior, como en el nasal y el temporal. Y a través de esto, pues básicamente dar un seguimiento de los pacientes que desarrollan ese problema, ¿no? Y bueno, también está considerada la paquimetría. ¿Por qué la paquimetría? Bueno, pues recuerden que hay algunos pacientes que se someten a tratamientos, por ejemplo, con láser, en donde el láser pues es una ablación del tejido corneal y adelgazamiento al final del día, ¿no? Entonces, los pacientes que se someten a estos procedimientos van a disminuir la resistencia de esa córnea, y a la hora de que sean monitorizados mediante la tonometría de aplanación, pues pueden tener presiones más bajas de lo que normalmente pueden tener. Si tienen un adelgazamiento de más de 100 micras, pues entonces va a ir directamente relacionado o directamente proporcional a una toma menor de presión de la que en realidad tiene el paciente. Pero bueno, hay que hacer ciertas conversiones para poder tener una estimación de cuál es la presión real en los pacientes que tienen algún procedimiento de adelgazamiento corneal. ¿Sí? Y bueno, pues bueno, no metí mucho de los que es el glaucoma de tensión normal, pero en el caso de estos pacientes, pues prácticamente pueden tener presiones normales con alteraciones funcionales en las campimetrías. En este tipo de pacientes, pues bueno, vamos a tener el objetivo de, una, reducir más la presión ocular
Y dos, darle seguimiento para ver en dónde el paciente es más estable. Y ahora, algunas veces, no sé si han escuchado, pero es motivo de controversia, ¿no? En donde hay información, obviamente es información de la difusión que le dicen como vulgar, o de revistas o de periódicos, en donde se habla sobre el control de glaucoma mediante la utilización de marihuana. Entonces, como en todo, siempre hay estudios que nos analizan pues ciertos factores, ciertos tratamientos en donde se evalúa la efectividad o la eficacia de, en este caso, de la marihuana para el control de la presión. Y si efectivamente por el mecanismo de acción que tiene, va a encargarse o va a estar asociado con una disminución en esa producción de humor acuoso. Pero lo que sí se ha visto es que para que un paciente pudiera tener un buen control, pues debe fumar entre 6 y 8 veces al día. Entonces, pues en base a este resultado, pues no es una buena opción, ¿verdad? O sea, nada más es como que un efecto así encontrado, ¿no? O sea, un efecto, digamos, secundario de la utilización de las marihuanas, ¿no? Para el control del glaucoma. Sí puede favorecer el control, pero bueno, no es recomendable porque la potencia o la efectividad es muy baja. Entonces, ¿hasta aquí tienen alguna duda, pregunta? No, doctor. ¿Todo bien? No. Sí, todo bien. Sí, doctor. Sí, entonces ya no se les olvida para qué sirve la tanopros y el timolol. Y pues recuerden, o sea, su trabajo de ustedes es detectar factores de riesgo que existen y que de alguna forma, pues bueno, o sea, pueden darnos diferencia para hacer los tamizajes, ¿no? Si el paciente tiene 40 años, puede ser sometido a los tamizajes así, pues digamos, normales, ¿no? Para los pacientes. Pero si el paciente tiene factores de riesgo en primera línea, pues a veces antes si hay algún tipo de sintomatología oftalmológica inespecífica, que pueden ser dolores de cabeza, halos, sensación de visión borrosa, entonces ellos hay que mandarlos, ¿sí? De lo contrario, pues pudieran tener un desarrollo de un glaucoma, ¿no? Hay glaucomas juveniles también, entonces algunos pacientes dependiendo del gen, que le va a producir el glaucoma, pues pueden tener un desarrollo así bastante fuerte e inestable, ¿no? Hay pacientes que, por ejemplo, nosotros que vemos y hacemos valoraciones para cirugías refractivas, por ejemplo, hay pacientes de 20 años que llegan para solicitar una cirugía porque tienen miopías elevadas y resulta que tienen glaucoma, ¿no? Entonces, los síntomas asociados pueden ser muchos y a veces la detección solamente es mediante una exploración oftalmológica dirigida. Su obligación como tal, pues no va a ser conocer o poder realizar una detección de las cosas que pues son, digámoslo así, necesarias en un consultorio oftalmológico, pero sí de la detección de los factores de riesgo. Obviamente para efectos del examen, pues sí les preguntamos algo más que los factores de riesgo, ¿verdad? Este tema es totalmente así del libro que tenemos ahí en la biblioteca, que de hecho ya es viejito, pero pues son las generalidades, pues prácticamente lo que ustedes deben de conocer. Muy bien. ¿Alguna duda, pregunta? No, No, doctor. no, doctor. Muy bien. No, doctor. Estamos sobre la hora. Muy bien, listo, chavos. Pues entonces nos vemos mañana. Ok, Mañana, Hasta mañana, doctor. Buena tarde. Bye, bye, doctor. Se cuida.